Muy buenas noches. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es nuestro invitado de esta noche. El asunto es este. El ministro presentó el día anterior el marco fiscal a mediano plazo, con todas las cifras que debería señalar que está manejando económicamente hoy el país. Y el asunto es que hoy, como consecuencia, aparentemente, de los anuncios hechos por el ministro, bajó el dólar y crecieron las acciones y los títulos. ¿Por qué ese optimismo luego de las cifras, señor ministro? Muchas gracias, Yamil, por la invitación. Yo creo que eso es el resultado de un marco fiscal que va dejando organizada la casa, después de haber vivido el momento más difícil en la historia económica del país, la del COVID-19. La deja organizada con más pronóstico de crecimiento, la deja organizada con menos déficit fiscal, la deja organizada con una deuda pública que llega al nivel más bajo posible según la regla fiscal. Y la deja organizada porque también clarifica cuál es y cómo se está comportando el recaudo tributario en nuestro país. ¿Y por qué esto del recaudo? ¿Por qué ha crecido tanto? Yo creo que ha crecido tanto porque la reactivación es de verdad. Es una reactivación que está demostrando un resultado muy importante. Le voy a dar un dato. Solo al mes de mayo nosotros llevamos un sobrecumplimiento de la meta de recaudo tributario por parte de la DIAN en 15%. Eso en palabras más, palabras menos, son 11.4 billones. Yo en el marco estimé que para el cierre de este 2022 vamos a recaudar de más 19 billones. Estoy siendo muy conservador, porque ya llevamos a mayo 11.4 billones de pesos. El recaudo se ha dado la mitad por crecimiento, por la reactivación, por la dinámica productiva, y la otra mitad por lucha contra la evasión y el contrabando. O sea, toda la gestión de la DIAN, la modernización de la DIAN está dando resultados. Es decir, se ha combatido bien la evasión. Claro, porque ha habido instrumentos, o sea, fortalecer factura electrónica. Hoy en día está la nómina electrónica. Usted y yo recibimos la declaración sugerida. Eso forzó a muchos evasores a cumplir con su declaración de renta. Viene ahora la facturación de renta, que es que la declaración de renta será factura. Se cobrará en 6 meses y no en 8 años, como sucedía antes. Y todos esos instrumentos van en la dirección de modernizar y mejorar la gestión. Pero el IVA sigue siendo la gran tronera, ¿no es cierto? Yo diría que existen evasiones en renta, existen evasiones en IVA, pero se ha venido combatiendo. Sí. Es que le voy a dar un dato. El año pasado nosotros recaudamos en lucha contra la evasión cerca de 20 billones. El anterior 13.6, el anterior 13, el anterior 9 billones de pesos. Si usted está dándose cuenta, pues en 3 años hemos pasado de 9 a casi 20 billones, duplicado. Luego sí estamos haciendo una lucha muy importante contra ese flagelo. Ahora, señor ministro, el crecimiento del recaudo tributario obedece, diría usted, fundamentalmente al crecimiento de industria y comercio. Mitad obedece al crecimiento. El crecimiento adicional del país se está dando como resultado del comercio, de la industria. Y del petróleo. El petróleo en una parte, sí, pero tiene impacto especialmente en el 2023. Servicios y algo importante que los colombianos tienen que saber. La recuperación del empleo está siendo casi 4 veces la que en promedio se ha dado en la historia del país. Después de la pandemia. Después de la pandemia. ¿Eso qué significa? Que hay más consumo interno. Y en este año 2022 estamos viendo una dinámica muy bonita de la inversión. La interna y la externa. La externa en el primer trimestre creció al 120%, pero la interna está activándose y yo creo que eso va a ser una fuente importante para que subiéramos el crecimiento del 5 al 6.5% este año. Entonces, a ver, con todo respeto, señor ministro, si yo fuera juez de las cifras divulgadas por usted anoche, ayer, sobre el marco fiscal, si fuera un juez diría que en todo le va bien, excepto la inflación. Aun cuando es un daño mundial, admito. ¿Por qué la inflación? La inflación es el resultado de un fenómeno global, usted lo acaba de decir. La reactivación en el mundo entero fue muy rápida, sí, y la oferta estaba limitada porque en la pandemia no se produjo. Entonces, hubo más demanda que oferta, escasez, suben precios. 2. Los contenedores al moverse internacionalmente generaron una fractura en el momento de la pandemia. 3. En el caso colombiano, nosotros nos dimos un tiro en el pie, y hay que decirlo, con los bloqueos de vías que generaron aumento de precios en algunos productos. La papa, por ejemplo, en ese momento. Se destruyó capacidad productiva en porcícola y avícola, que no se recupera ni en 2 años. Sí. Y
creo que todos estos factores se le sumó ahora la invasión de Rusia a Ucrania. Más la guerra, sí. Que eso aumentó los precios de algunos insumos y de algunos productos agropecuarios como el caso del trigo. Todo eso genera un aumento en precios internacionales que nos ha afectado como nación. Claro, es que el Banco de la República, cuyo objetivo fundamental, para eso lo creó la Constitución del 91, es controlar la inflación. Pronosticó del 2 al 4 y está en el 8.5 y el pronóstico suyo es 8. Sí, mi pronóstico es, nosotros vamos a cerrar al 8.5, lo que significa que va a haber una disminución de aquí en adelante. Seguramente en el segundo semestre más que en el próximo par de meses. Menor crecimiento. De inflación, es decir, la inflación anualizada tiende a decrecer y cerrará en 8.5%. Ya los alimentos en el último mes empezaron a decrecer en la inflación anualizada. Pero la carne a subir. La carne tiene una realidad que también somos conscientes, es que hay una alta cantidad de producción de carne que se está exportando. Eso también es importante señalar que eso ha generado seguramente alguna problemática en materia de mercado. Ahora, ¿de qué manera se podría controlar o evitar que la inflación siga creciendo, señor ministro? Mire, yo he aplicado toda la batería de herramientas posibles. ¿Cuáles son? Tasas de interés, o sea, normalización monetaria, que es la que aplicamos como Junta del Banco de la República. Estos esfuerzos del marco para reducir el déficit fiscal, porque eso evita presión sobre la tasa de cambio y con ello sobre los costos. También hemos avanzado en reducción de aranceles. Todo lo que pudimos en insumos lo hicimos. Sacar los fletes de la base gradable de aranceles y de IVA para disminuir costos. Disminuir costos logísticos. Todos esos esfuerzos, sumado también al subsidio en combustibles, ha permitido que la inflación esté controlada. Más el aumento del consumo, ¿no es cierto? Simultáneamente con esto nosotros hemos sido conscientes de que hay que atender a los más vulnerables. Y entonces por eso en el programa Ingreso Solidario lo crecimos de 3 millones a 4 millones de hogares. Y crecimos en ese programa Ingreso Solidario en un 25% la transferencia para los más pobres del país para que pudieran acceder a los productos básicos de la canasta. Con esas cifras que usted entregó ayer, señor ministro, del marco fiscal y la reacción que tuvo hoy, sus anuncios, pues porque el anuncio produjo la caída del dólar, no siguió creciendo, será necesario, como dicen los señores Petro y Hernández, una reforma tributaria tan pronto comiencen a gobernar uno de los dos. Le voy a hablar con la misma transparencia con la cual presenté el marco fiscal anterior. En el marco fiscal anterior yo había dicho que se tenía una necesidad de corto plazo coyuntural en materia tributaria de cerca de 0.6% del PIB. Hoy con esa misma claridad le digo, dada la nueva realidad económica, dado el recaudo tributario, dado el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, logramos cerrar las necesidades coyunturales de corto plazo en materia tributaria. Es decir, no es necesaria a corto plazo una reforma tributaria. Sí, correcto. No es necesaria. Ahora, estructuralmente el país... Es que eso le iba a preguntar. No, claro, estructuralmente el país siempre ha tenido necesidades. Usted siempre ha defendido la necesidad de una reforma estructural tributaria. Y yo creo que como colombiano, como académico que he sido, el país siempre ha hablado de una necesidad estructural. Este es un país que tiene muchas necesidades, Yamid, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Es un país que tiene necesidades de inversión y de gasto social. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco en este gobierno para beneficiar a 29 millones de colombianos, pero claramente hay necesidades como país. Y este es un país que también tiene que hacer un abordaje sobre el tema de la estructura tributaria de ingresos tributarios. Y claro, cada gobierno, cada presidente vendrá con su propuesta, con su política de gasto, de inversión. Y yo lo que he dicho, claro, todos esos gastos, todas esas nuevas inversiones, pues van a requerir fuente de financiación. Si gana uno de los dos candidatos, sobre el cual en general la opinión tiene ciertos temores, no quiero decir nombres, pero supongo que usted lo supone, ¿está en riesgo la economía del país? Respóndame, señor ministro, después de comer. Usted ve, señor ministro, que ante las buenas cifras que usted le acaba de presentar al país, está en riesgo, podría estar en riesgo la economía nacional.
A ver, y yo le contesto esa pregunta como yo soy un demócrata, creo en la democracia, creo que hay que respetar a los candidatos, a ambos candidatos y a todos los candidatos que estuvieron en este proceso electoral, y cada uno tiene sus propuestas. Se la respondo de la siguiente manera. Yo creo que todas las propuestas de los candidatos tienen que ser evaluadas con un tamiz, que tiene 3 capítulos o 3 patas. Primera pata, esa propuesta de ese candidato contribuye a que haya más crecimiento o menos crecimiento. El propósito es que haya más crecimiento. ¿Pero cuál propuesta? Cualquiera. Segunda, esa propuesta genera estabilidad fiscal, es decir, es más gasto público sin financiación, no debería ser así. Y tercero, esa propuesta mejora socialmente el país en equidad o en empleo y mejora ambientalmente. Si usted le hace ese tamiz y le devuelvo la pregunta a cada una de las propuestas de los candidatos, sabrá cuáles son apropiadas o no apropiadas o qué caminos hay para mejorarlas. Pues a ver, señor ministro, el mayor problema que tiene Colombia hoy es la pobreza. Uno dice, ¿cómo combatir la pobreza? Pues que los que tienen más paguen más para que los que tienen menos reciban más. Eso justificaría una reforma tributaria gravando mucho más a quienes tienen más para beneficiar a quienes tienen menos. ¿No cree usted? Yo creo que en materia de pobreza hay que avanzar en varios frentes. Un primer frente es cómo mejorar la política social activamente. Se ha hecho un esfuerzo grande en este gobierno. Pasamos de 3 millones de familias a 10 millones de hogares, casi 29 millones de colombianos. Pero simultáneamente con esto hay que buscarle fuentes de financiación. Y en ese orden de ideas yo creo que desde lo estructural de largo plazo hay que reflexionar sobre la progresividad, sí, de nuestro sistema tributario en algunos capítulos en donde es posible mejorar esa progresividad. Pero digo, la única manera de combatir la pobreza, que es altísima en Colombia. El último informe del DANE, yo recuerdo que hay familias que han reducido una comida al día por falta de trabajo, por falta de empleo, por falta de ingresos. El presidente que llegue, sea quien sea, tendrá la gran necesidad de reducir la pobreza nacional. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay que trabajar siguiendo con la política social que hoy es exitosa, avanzando en generar también oportunidades para la gente, empleo, oportunidades para emprender. Mantener subsidios. Hay que mantener algunos subsidios de programas sociales, yo creo que hay que hacerlo. Y también hay que continuar en la dinámica de crecimiento, porque es que el crecimiento es un camino para generar empleo y oportunidades para la gente. Y creo que hay que buscar mecanismos que mejoren la redistribución también del ingreso de nuestro país. A ver, ministro, mire. El presidente de la República, sea quien sea, no tiene por qué ser un gran economista. Para eso nombra a su ministro de Hacienda y su director de Planeación y su ministro de Comercio, para que manejen la economía. Pero a veces los presidentes se equivocan nombrando ministro de Hacienda, como ha pasado muy recientemente, no menciono nombres. Entonces tienen que retirar a uno y nombrar a otro para que arregle los problemas del uno. Ese peligro no podría ocurrir con el nuevo presidente. No, yo creo que lo que hay que buscar es un propósito en materia económica. Cuando nosotros arrancamos este gobierno, el propósito era lograr que este país fuese un país pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios. Yo hoy puedo decir, después de haber tenido un círculo exitoso al cierre del 2019 como gobierno, enfrentamos la pandemia y salimos exitosamente de la pandemia. Y hoy vemos una inversión extranjera llegando al 120% de crecimiento en el primer trimestre de este año. La inversión sigue creyendo en Colombia, pero sí se necesita darle continuidad a la institucionalidad de este país, libertad de empresa, propiedad privada respetada, continuar defendiendo las instituciones como la autonomía del Banco de la República, la autonomía del Comité Autónomo de Regla Fiscal, preservar la democracia y defender la independencia de las ramas del poder público. Pero mire, ministro, sobre eso. En la Constitución del 91 estableció que ningún gobierno podía tener mayoría en la Junta Directiva del Banco, precisamente para que tuviera independencia y autonomía la Junta. Hoy los 5 miembros de la Junta son nombrados por el presidente Duque. Sí, por imprevisto sí, pero lo que no es
mejor dicho, lo que contraría el espíritu de la Constitución. Pero se lo contesto de dos maneras. Primero, como usted acaba de decir, no fue porque el presidente los eligiera, sino porque ellos mismos renunciaron. Cierto. Pero la segunda cosa es, no ha habido junta directiva del Banco de la República más independiente. Usted ha visto que ha habido debates incluso sobre decisiones de tasas de interés. Es una norma constitucional, yo no la inventé. ¿Y eso qué significa? Que es plenamente autónoma. Y yo le digo, como presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, mis colegas actúan con plena independencia en su manera de actuar. Y yo, además, soy profundamente respetuoso de eso. Sí, pero si no se regresa al espíritu de la Constitución, que es que el presidente no tenga mayoría en la Junta Directiva, imagínese si no tendrá cierto camino de discusión la propuesta de eliminar la Junta Directiva del Banco de la República como gran rector del manejo de la inflación. No, yo creo que hay que preservar esa institucionalidad. La verdad es que historia en Colombia demuestra que la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, la autonomía que ha tenido, el compromiso constitucional de preservar la pérdida, o sea, evitar la pérdida del poder adquisitivo ha sido exitosa. La Junta Directiva del Banco de la República y sus funciones son, según usted, intocables. Son intocables y han demostrado éxito. Es que Colombia ha tenido éxito a lo largo de la historia de la Junta Directiva y de la autonomía que ha ejercido la Junta Directiva del Banco de la República. Porque algunos de los candidatos aludió en un momento dado a eso, ¿no? A reformar la Junta Directiva y sus facultades. Bueno, yo no he oído a los candidatos sobre el tema. En política. No dije qué candidato. Otro candidato propuso eliminar el IVA y crearlo por un impuesto al consumo. Tampoco digo qué candidato para que su respuesta no sea política. ¿Está bien eliminar el IVA y cambiarlo por consumo? ¿Cuál es la diferencia? Y yo le respondo abiertamente con base en incluso en los conceptos que hemos emitido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque esta discusión ha existido en el Congreso de tiempo atrás. Cuando uno tiene el IVA, es un impuesto que se puede descontar en la cadena. Sí. Quiere decir que yo pago un IVA y cobro el IVA y puedo descontar el que pagué. Cuando uno tiene un impuesto al consumo, no lo puede descontar. Por lo tanto, se le convierte en un costo adicional y eso eleva eventualmente los costos y con ello los precios en la economía. Entonces hay que tener mucho cuidado con la iniciativa, a menos que fuese, como pasa en algunos países del mundo, un impuesto a bienes finales, que eso es distinto, en cuyo caso pues sería otra la película o la historia. Pero en este caso particular hay que tener cuidado con una iniciativa que al final termine generando un mayor costo a la dinámica productiva del país y con ello eventualmente afectando a los consumidores. Sí, una de las cosas más preocupantes que ocurren en Colombia, señor ministro, es que aplicar el proverbio este de que cada alcalde manda un sueño. Y lo que pasa es que cada alcalde desbarata lo que hizo el anterior. No lo desarrolla, no lo continúa. Hay una especie como de venganza, uno no entiende qué es lo que pasa en el país. Pero el que entra en cualquier tipo de gobierno, o alcalde, o gobernador, o ministro, o presidente, va contra el anterior. Pero yo le digo, yo creo que eso puede cambiar. Y yo le digo abiertamente, yo tuve, por ejemplo, la mejor relación con la ministra de Comercio del gobierno anterior cuando arranqué. Y arranqué a construir desde lo construido. Yo sí creo que es un mensaje muy importante como política de Estado, no de gobierno, porque al final nosotros estamos un tiempo para servirle a la patria, para servirle al Estado. Construyamos desde lo construido. Arreglemos lo que haya que arreglar. Sí. Introdujamos lo que necesitemos introducir adicional. Pero tratemos de recuperar lo positivo, porque lo que no tendría sentido es el síndrome de Adán de volver a arrancar la película de nuevo. ¿Qué es lo que pasa, no? Que en muchas oportunidades pasa y creo que eso hay que evitarlo. Yo he sido de verdad un defensor de lo que logramos, por ejemplo, en comercio construir desde lo que venía del gobierno anterior. Sobre eso, señor ministro, ¿cuál cree usted, que además de la intocabilidad de la Junta del Banco de la República, que son las cosas de la economía nacional que no se pueden alterar, ni cambiar, ni eliminar, ni desconocer? Ese principio de la libertad de empresa, ese principio de que nosotros no hagamos una intervención indebida sobre los mercados, que eso termina afectando la economía, que promovamos la competencia sana, que no generemos distorsiones de mercado a través de, por ejemplo, modificaciones excesivas en materia arancelaria, porque eso cambia radicalmente la película de la competencia. Yo creo que esa lógica de mercado es muy importante y ha demostrado en el mundo, en la historia de la humanidad, que da resultados. Ninguno de los dos candidatos a la presidencia es economista.
En alguno de los dos, sin decir que para que no se intervenga en política, ¿ustedes ciertos riesgos para la economía? Yo creo que la institucionalidad de este país es muy sólida. Yo creo firmemente que Colombia ha demostrado ser la democracia más antigua y sólida de América Latina. Yo creo que esas instituciones que se han venido preservando en la historia son fuertes y han demostrado sus resultados. Creo en la independencia del poder público en este país. Y creo que todo eso, junto a la dinámica misma de la construcción de la política pública en Colombia, va siempre a garantizar que nosotros sigamos construyendo positivamente como nación. Señor ministro, mire, hay una duda que muchas personas hemos tenido siempre y que quisiera que me la aclarara, por lo menos para muchos de los televidentes. ¿Por qué es tan importante para un país rebajar el déficit fiscal? Yo creo que es muy importante porque primero genera una estabilidad en los mercados internacionales, mejora la tasa de cambio. ¿Pone en peligro el endeudamiento externo? En la medida en que se reduzca, pues no tendremos tanto endeudamiento externo. Eso nos da más espacio para realizar gasto de inversión pública social, por ejemplo, o productiva en un país o de infraestructura en el país. La reducción del déficit fiscal tiene que ser un compromiso como nación. Y ahí, por ejemplo, hay unos temas estructurales de largo plazo. Hay que lograr que se eliminen tantas inflexibilidades de gasto y de inversión pública en Colombia. Colombia es un país muy inflexible en el gasto y la inversión pública en el presupuesto, por ley, por constituciones, por lo que fuere. Eso también hay que trabajar. Sí, no se trata de cualquier tipo de inversión, sino de inversión burocrática, fundamentalmente. Tiene que ser inversión productiva, pues. Inversión que genere dinámica positiva, que genere más empleo, que genere más empresa, que genere más oportunidades para la gente, que mejore incluso las condiciones de los seres humanos y que eso mejore la economía. Nosotros estamos muy lejos de llegar a alcanzar un superávit fiscal. Ya lo digo, yo en el marco fiscal, en el año 2023, sí, anticipo superávit fiscal primario. Debido a la obra suya. Pues sí. A mí no me gusta poner nada en cabeza mío, debido al esfuerzo de los empresarios, debido al esfuerzo de la política pública del gobierno nacional, de los gobiernos locales, debido también a la resiliencia de los ciudadanos de este país que han sido capaces de superar momentos difíciles, debido, yo diría que a una cantidad de factores como esos y debido a la manera como hemos trabajado juntos saliendo de esta pandemia los colombianos. ¿Cómo se logró por parte suya, señor ministro, eliminar los graves efectos sobre la economía de la pandemia y lograr descender el déficit fiscal? El gobierno del presidente Duque, junto con los gobiernos locales, ha hecho un esfuerzo gigantesco por invertir, primero. 11% del Producto Interno Bruto se invirtió en gasto e inversión para lograr la reactivación económica, porque se acordó un plan de acción de recuperación económica que se llamó Compromiso por Colombia. Lo lideró el presidente, semanalmente nos hacía revisión de cómo íbamos. Y ese plan tenía esfuerzos de infraestructura, de cómo lograr un país con un crecimiento limpio, de programas de inversión social como Ingreso Solidario o la vivienda de interés social del ministro Malagón en esa época, de esfuerzos para generar empleo a través de la exportación y motivar la exportación, y de esfuerzos en el campo, en la construcción de la paz con la legalidad, invirtiendo en los municipios PEDET más de 11 billones anuales. Yo creo que todos estos esfuerzos tienen hoy un resultado, a lo cual se suma, sí, un buen comportamiento de los precios de los commodities. Usted, doctor Restrepo, no señor ministro. Doctor Restrepo, usted... Soy ya el 7 de agosto. Como catedrático. Como catedrático. Usted estuvo en el César. ¿Qué perspectiva le ve usted al próximo gobierno, sea cual sea? ¿Qué le preocupa del futuro? Yo siempre soy un optimista sobre el futuro del país, porque creo que este país ha demostrado a lo largo de su historia que siempre sale avante en momentos difíciles. ¿Usted cree que los dos hombres que disputan la presidencia, cualquiera de los dos que gane, es capaz de conducir bien la economía de esta nación? Yo creo que los candidatos, en la medida en que se acompañen bien en este proceso, en la medida en que respeten las instituciones, en la medida en que sigan promoviendo lo que usted decía, construir desde lo construido, y en la medida en que tengan una visión de preservar ese principio de libertad, de empresa, de propiedad privada, de respeto a las instituciones, son capaces de sacar adelante y seguir sacando adelante esta nación. Es decir, usted, como ministro de Hacienda, que entrega, como lo dijo ayer, un país en orden,
económico en orden. Se va a mantener, sea quien sea el presidente. Tiene fe en eso, tiene optimismo en eso, tiene confianza en eso. Sobre la base de lo que acabo de decir. Sí, pero ¿tienes dudas de que eso no sea así? No, yo creo que como colombiano, yo creo en la democracia de este país y creo que además al final los candidatos son unos y los presidentes seguramente son otros. Cuando uno ya está montado en el potro del Ministerio de Hacienda, sabe lo que tiene que hacer, porque lo tiene absolutamente claro. Entonces creo que al final, no en vano, ya hemos construido una democracia que ha preservado por tanto tiempo y que de verdad ha sido sólida en América Latina. Yo creo que en la medida en que se respeten esos principios y se continúe esa tradición de nuestra nación, tradición democrática, se va a lograr. Pues ojalá sea así, ministro. Muchas gracias por aceptar esa invitación. Muchas gracias, Johnny. A usted, ministro, muy amable. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, optimistas, en Noticentro 1, CN.